Soy una mujer de 26 años, y esto sucedió en octubre del año pasado. El clima se estaba poniendo más frío y llevábamos varios días seguidos de lluvia constante. No me molestaba, como pasaba la mayor parte del tiempo trabajando desde casa. Ese día me levanté temprano y comencé a trabajar, pero alrededor de la 1 de la tarde, fui interrumpida en mi reunión de Zoom porque se cortó la luz. Inmediatamente supe que se había ido la luz en toda la casa, no solo en mi computadora, porque todas las luces también se fueron. Rápidamente tomé mi teléfono y lo usé como linterna, luego fui a la ventana para ver si los vecinos también estaban sin luz. Estaba muy oscuro afuera por las nubes y la lluvia torrencial, pero todas las casas cercanas aún tenían luz. Ahora estaba algo preocupada de que algo realmente estuviera mal con mi casa. Salí de la habitación y bajé las escaleras, tomando una linterna mejor y luego dirigiéndome al sótano en bruto. Maniobré a oscuras entre mis cajas apiladas hasta que llegué al panel eléctrico. El interruptor principal estaba en la posición off. No tengo mucha experiencia con estas cosas, pero sí sabía que generalmente los interruptores estarían flojos y no se desplazarían completamente hacia el otro lado. Lo cambié a la posición on, e inmediatamente todo se iluminó y pareció funcionar. Cerré el panel eléctrico y volví a subir a mi oficina, luego esperé a que internet y todo se restableciera antes de reincorporarme a la llamada de Zoom y volver al trabajo. Estuve en mi escritorio el resto de la tarde, trabajando hasta muy tarde para preparar una presentación para mañana. No cerré mi computadora hasta las 8 de la noche. La tormenta seguía igual de fuerte, pero estaba mucho más oscuro afuera, lo que hacía que cada relámpago iluminara las ventanas como un faro. Me levanté de mi escritorio y abrí la puerta de mi oficina, pero al salir de la habitación, escuché unos golpes abajo. No pensé que fuera nada más que algo golpeando contra la pared de la casa, pero cuando llegué al pie de las escaleras, la luz se cortó de nuevo. Me tomó por sorpresa, incluso me asustó un poco. Me quedé ahí parada un momento y escuché algo que pudiera haberlo causado, pero todo estaba en silencio aparte de la lluvia y los truenos. Incluso los golpes que había estado escuchando hacía unos segundos habían cesado. Volví a buscar la linterna y me dirigí a la puerta del sótano. La abrí y bajé hasta el último escalón. El sonido de la tormenta era mucho más fuerte de lo que esperaba, resonando en la habitación de una manera que no lo hacía antes. Iluminé con la linterna y comencé a caminar entre las cajas hacia el panel eléctrico, pero en el suelo debajo había un charco de agua. Me impactó, pero creo que todavía no había asimilado lo que eso significaba. Me acerqué y apunté la luz alrededor del suelo, viendo más áreas húmedas en el cemento, antes de que mi luz cayera sobre unas cajas apiladas. Encima, el tragaluz del sótano estaba abierto y el agua fluía por la pared hacia el sótano. Ahora mi corazón latía muy rápido, y cuando me acerqué, había huellas de zapatos embarrados encima de las cajas, como si las hubieran usado de taburete para entrar y salir por el tragaluz. Frenéticamente giré sobre mis talones, iluminando con mi linterna todo el sótano, aterrorizada de que alguien estuviera escondido detrás de las cajas observándome. Entonces, en un instante, corrí hacia las escaleras y subí al primer piso. Tomé mis llaves y me encerré en mi auto, luego llamé a la policía. Llegaron 10 minutos después, revisaron toda la casa y no encontraron a nadie. Sin embargo, sí confirmaron que alguien había entrado, encontrando los tornillos del tragaluz sueltos. Lo volvieron a colocar en su sitio para evitar más inundaciones, pero después de que di mi declaración, básicamente solo dijeron que los actualizara si tenía nueva información. No hubo nada más. Me quedé sin idea de quién entró o qué intentaban hacer. Aún más inquietante es el hecho de que cuando cortaron la luz más temprano ese día, probablemente estaban en mi sótano a solo unos metros de mí, escondidos en la oscuridad mientras yo no tenía idea. Eso también podría significar que estuvieron en mi casa durante horas, y sin embargo, todavía no encuentro ninguna razón para ello. En 2019, hice un viaje al norte de Wisconsin y me alojé en un Airbnb. Era una cabaña ubicada en el bosque, justo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, y formaba parte de un parque que tenía varias cabañas similares, creo que todas del mismo dueño.
No estaba lejos del pueblo, tampoco. Apenas a 10 minutos de la tienda más cercana, pero el área inmediata alrededor de la cabaña era muy apartada. Cada lugar tenía su propio sendero que conducía directamente a su cabaña. Los primeros 2 días que estuve allí, me quedé principalmente solo, ya fuera adentro o caminando por los senderos. Después de eso, sin embargo, me aburrí un poco y pensé en pasar el rato en la zona común del parque con algunos de los otros que se alojaban en las cabañas. La zona común era básicamente un área con algunas parrillas de carbón, fogatas y bancas, y cada vez que pasaba por allí, había grupos de personas reunidas pasando un buen rato, así que decidí ir a echar un vistazo. Llegué alrededor de las 5 y enseguida conocí a un par de tipos muy buena onda. Compartimos unas cervezas y nos sentamos junto a la fogata, simplemente teniendo charlas informales junto a la fogata. Fuimos solo nosotros por un rato, pero alrededor del atardecer, apareció otro tipo. Por supuesto, le ofrecimos algunas bebidas y lo invitamos a unirse a nosotros junto al fuego, pero inmediatamente sentí que algo no me cuadraba con este tipo. No hablaba mucho y no parecía estar disfrutando. Quiero decir, este parque era para gente de vacaciones en las cabañas, así que era un poco extraño que se viera tan cansado e infeliz. Como que apagó el ambiente durante las siguientes 2 horas, pero no creo que ninguno de nosotros quisiera decirle que se fuera. Eventualmente, sin embargo, uno de los muchachos se fue, y luego el otro, dejándonos solo a él y a mí. Me levanté y apagué el fuego, luego dije que iba a regresar por la noche, pero que había sido un gusto conocerlo. El tipo se quedó sentado, sin embargo, y solo me miró con una mirada cansada. Me di la vuelta y me alejé, sin decir nada más. Mientras comenzaba a caminar por el sendero, miré hacia atrás varias veces, viendo al hombre todavía mirándome. Apartaba la vista tan pronto como lo veía, actuando como si no me estuviera observando. Afortunadamente, el sendero a mi cabaña estaba bien iluminado por algunas lámparas exteriores, y por lo que pude ver, no creo que me haya seguido. Regresé adentro, me di una ducha rápida y luego me senté en la sala durante 15 minutos antes de irme a la cama. Después de las cervezas de antes, caí rendido de inmediato. No recuerdo a qué hora me desperté porque al principio todo fue como un borrón, pero recuerdo estar confundido y darme la vuelta para mirar el reloj cuando vi a un hombre parado en la puerta abierta del dormitorio. Solo podía ver su figura, ya que solo entraba la luz de la luna por la ventana. Estaba absolutamente horrorizado y paralizado, mirándolo fijamente a este hombre. Pero entonces habló y reconocí su voz como la del tipo de la fogata. «Necesito quedarme aquí», dijo con voz quebrada y áspera. No entendí lo que quería decir e intenté preguntar, pero solo balbuceé algunas sílabas antes de que se repitiera. «Necesito quedarme aquí». Habló aún más áspero esta vez, así que respondí rápidamente, diciendo, «Está bien», pero todavía no tenía idea de lo que estaba pasando o lo que siquiera quería decir. En este punto, pensé que era un psicópata o algo así, lo que también significaba que era impredecible. Lentamente me levanté de mi cama, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. Ahora, con mis ojos ajustándose y estando cara a cara, podía verlo más claramente. Su aspecto cansado de antes se acentuaba, y el sudor goteaba de su rostro. Nos miramos a los ojos durante unos instantes, luego retrocedió hacia el pasillo. Se paró con la espalda contra la pared, como dándome espacio para salir, pero noté que su mano izquierda estaba rígidamente pegada a su costado, como si estuviera ocultando algo de mi vista. Después de unos momentos más, pasé rápidamente junto a él, y al doblar la esquina, lo vi todavía parado en el pasillo, simplemente observándome mientras me iba. Una vez que estuve afuera, corrí por el sendero, por casualidad, había un grupo en la zona común tomando bebidas junto a una fogata. Logré que llamaran al 911 por mí, y unos minutos después, llegaron y registraron la cabaña, encontrando al hombre todavía parado en el pasillo, y sosteniendo un cuchillo en su mano izquierda. Cuando lo llevaron a la estación, lo interrogaron, pero sus respuestas no tenían sentido, y el hombre parecía realmente inestable, por lo que todo se consideró locura. Realmente no sé qué más decir sobre lo que pasó, pero estoy agradecido de que, en ese momento, algo le dijera a ese hombre que me dejara ir antes de que pasara algo más.
Vivo en un dúplex en una comunidad pequeña. Llevaba más de un año viviendo allí y no había encontrado nada de qué quejarme realmente. Los vecinos que compartían pared conmigo se habían mudado apenas un mes después de que yo llegara, y nadie había comprado ni alquilado desde entonces, así que en realidad no se sentía como un dúplex en absoluto, porque el otro lado estaba vacío. En fin, esta era una noche bastante normal. Había salido del trabajo a las 10 y pasé a comprar algo de comida rápida antes de ir a casa. Encendí el televisor y cené en el sofá. Mientras comía, sin embargo, un golpe sordo y suave vino de detrás de mí. Me giré y miré hacia la pared que conectaba mi dúplex con el otro, y el golpe se repitió. Bajé el volumen del televisor y me acerqué a la ventana, mirando hacia la entrada. No había coches ni camiones de mudanzas afuera, y tampoco parecía que las luces estuvieran encendidas en el otro dúplex. Volví a la pared y pegué mi oreja a ella. El sonido era muy apagado, pero podía escuchar pasos suaves caminando y puertas abriéndose y cerrándose. Era como si estuvieran inspeccionando el lugar o buscando algo. De nuevo, esa unidad del dúplex había estado vacía por más de un año y nunca había visto a nadie entrar o salir, y siendo casi las 11 de la noche, solo lo hacía más raro. Después de unos minutos, supe que no había mucho más que pudiera hacer, así que volví al sofá y seguí viendo la televisión. Me quedé despierto un rato, probablemente hasta la 1 de la madrugada, antes de irme a la cama. Mientras daba vueltas y trataba de dormirme, de repente escuché ese mismo ruido. Me senté, mirando a la pared, pero cuando el golpe sonó de nuevo, fue mucho más fuerte. Cansadamente me levanté y caminé hacia la puerta del dormitorio, pero antes de abrirla, escuché otro sonido. Pasos suaves caminando lentamente por el piso de abajo, un escalofrío me recorrió el cuerpo al instante. Me aparté de la puerta y en silencio tomé mi teléfono de la mesita de noche. Bajé el volumen lo más posible y llamé a la policía, susurrando mi dirección a la operadora. Traté de explicar mi situación, pero mientras lo hacía, una sombra apareció debajo de la puerta. Inmediatamente dejé de hablar y miré ansiosamente hacia la puerta mientras la persona al otro lado caminaba lentamente. Eran muy cautelosos con cada paso que daban, casi sin hacer ruido, pero su sombra mostraba que no iban muy lejos. Simplemente caminaban de un lado a otro en el pasillo. A estas alturas, estaba seguro de que sabían que yo estaba en esta habitación, pero aún permanecí en silencio y esperé que de alguna manera la policía llegara lo suficientemente rápido para ayudarme. Unos minutos angustiantes pasaron, hasta que un repentino paso fuerte resonó en el pasillo, seguido de otro y otro. Por alguna razón, quienquiera que estuviera allí afuera ya no se preocupaba por hacer silencio, moviéndose rápidamente por el pasillo y comenzando a abrir las puertas de las otras habitaciones. Cuando regresó a mi habitación, giró el picaporte e intentó varias veces forzarla para abrirla, pero se alejó sin mucha lucha. Luego regresó abajo e hizo lo mismo antes de salir de la unidad. La policía llegó un rato después, pero creo que la persona que entró a robar se había dado cuenta de que probablemente había contactado a la policía, y por eso comenzó a apresurar lo que fuera que estuviera tratando de hacer. Se habían robado algunas cosas, pero no lo suficiente como para justificar realmente irrumpir en un lugar, y por su comportamiento, parecían saber que yo estaba en la casa. Unas semanas después, sin embargo, encontré una pequeña cámara escondida debajo de una de las mesitas de noche en el cuarto de huéspedes. La llevé a la policía, pero no había forma de rastrearla ni ver qué tipo de información había en ella. Ya fuera que solo estuvieran tratando de espiarme, o tuvieran otras intenciones que no conocemos, realmente no hay manera de obtener una respuesta. Han pasado meses desde que esto sucedió, y no ha habido señales de que vuelvan, pero es posible que ni siquiera lo sepa si lo hicieran, al menos no hasta que sea demasiado tarde. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.